Hola, ¿cómo están mis artistas del tejido? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a tejer este hermoso gorro coletero. Los materiales que vamos a utilizar son 50 gramos de lana número 3, un crochet número 4 y 10 centímetros de elástico de medio centímetro. Vamos a empezar tejiendo 10 cadenitas. Vamos a formar nuestro arito y tejemos nuestra primera cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En estas 10 cadenas vamos a tejer el resorte del gorrito. Para eso vamos a tejer una cadena más y en esta cadena de aquí empezamos tejiendo puntos bajos de esta manera. Vamos a ir tejiendo puntos bajos en cada cadenita. Si van a trabajar con lana de otro número o crochet de otro número, este resorte mide 6 centímetros de ancho. Las 10 cadenitas miden 6 centímetros de ancho. Así vamos ya terminando de tejer puntos bajos en nuestras cadenas. Así tenemos ya la primera hilera. Vamos a voltear el tejido. Aquí voy a tejer una cadenita y la siguiente hilera voy a ir tejiendo solamente tomando la media cadenita de la parte de atrás y voy tejiendo puntos bajos. Recuerden, solo debemos tomar media cadenita de la parte de atrás y vamos tejiendo puntos bajos. En este último punto sí debemos tomar la cadena completa. ¿Sí ven? Ahí está la cadena completa y tejemos un punto bajo. Damos la vuelta al tejido, tejemos una cadena y en este punto tomamos la media cadena de la parte de atrás y vamos tejiendo puntos bajos. Así, de esta manera vamos a ir formando nuestro resorte que debe medir 50 centímetros o también se pueden medir cuando ya lo tengan tejido al contorno de su cabeza. Aquí tengo mi último punto y aquí sí voy a tomar la cadena completa y tejo mi medio punto. Así es como debe irles quedando. Voy a voltear mi tejido, tejo una cadena y aquí tomando la media cadena de la parte de atrás voy tejiendo medios puntos hasta tener 50 centímetros. Ya que tengamos los 50 centímetros tejidos, ahora vamos a cerrar nuestro resorte. Tiene que quedar de esta manera. Recuerden que también se pueden medir el contorno de su cabeza para que les quede bien. Entonces voy a tomar aquí esta cadenita y voy a ir tejiendo puntos bajos. Aquí le cierro con un punto deslizado y a partir de aquí igual voy a trabajar con la media cadenita de la parte de atrás y tejo un punto bajo. Nuevamente tomo esta cadenita de la parte de atrás, media cadenita del otro lado y tejo un punto bajo. Tomo media cadenita de este lado y media cadenita del otro lado y tejo un punto bajo. Y así, de esta manera voy a ir cerrando el resorte de
mi gorrito. Ya que esté cerrado el resorte, nos va a quedar de esta manera. Este lado es la parte del derecho y la parte del revés nos queda así, de esta manera. Ahora vamos a tejer nuestra primera vuelta aquí y en eso vamos a ir perdiendo este hilo de aquí. Tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a ir tejiendo puntos altos en cada espacio, un punto alto en cada espacio. Vamos al siguiente espacio y tejo un punto alto. Me paso al siguiente espacio y tejo un punto alto, y así sucesivamente en todos los espacios voy a ir tejiendo un punto alto hasta terminar mi primera vuelta. Ya tengo terminado de tejer mi primera vuelta. Aquí me falta un punto alto más y voy a cerrar. Cuento 3 cadenitas y voy a cerrar aquí con un punto deslizado, y de esta manera es como nos ha quedado nuestra primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta tejo 3 cadenas y voy a tejer 3 puntos altos. Las 3 cadenitas representan un punto alto. Ya tengo aquí 2 puntos altos y con esta 3 puntos altos, 2 cadenas. Acá me paso 1, 2 y en la tercera cadena tejo nuevamente un punto alto. En el siguiente otro punto alto. En el siguiente otro punto alto. Y de esta manera nos quedan 3 puntos altos, nuevamente 2 cadenas, pasamos 1, 2 y al tercero volvemos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. Nuevamente 2 cadenas, pasamos 1, 2 y en la tercera cadena vamos a tejer nuevamente 3 puntos altos, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenas, 1, 2, 1, 2 y en la tercera tejemos nuevamente 3 puntos altos, y de esta manera vamos a concluir esta segunda vuelta. Voy a cerrar esta segunda vuelta, tejo 1, 2 cadenas, aquí tengo los 2 puntos de espacio y cuento 3 cadenas, y en la tercera cadena vamos a empatar con un punto deslizado, y así es como nos ha quedado nuestra segunda vuelta. Vamos ahora con la tercera vuelta. Para eso tejemos 1, 2 y 3 cadenas, que es para levantar la vuelta. Aquí tejo 1 y 2 cadenas, que son las cadenas de separación. Ahora en este espacio voy a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora tejo 1, 2 cadenas y nuevamente tejo 3 puntos altos en este espacio. Tengo 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora 1 y 2 cadenas. Nuevamente en este espacio tejo
3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos. De esta manera voy a concluir la tercera vuelta. Estamos ya cerrando nuestra tercera vuelta. Tengo tejido aquí 2 puntos altos y con estas cadenitas ya se nos hacen 3 puntos altos. Nos queda aquí así, de esta manera. Ahora para la cuarta vuelta vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas, y en este espacio vamos a tejer 2 puntos altos más. Recuerden que la cadena ya representa un punto alto. De esta manera ya tenemos 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, y en este espacio tejo 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, 1, 2 cadenas y tejo un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. De esta manera vamos a tejer hasta tener 14 centímetros de alto. Listo, mis queridas artistas de este bello arte del tejido. Yo ya tengo aquí tejido los 14 centímetros de alto. A partir de aquí voy a ir reduciendo puntos de esta manera. Vamos a tejer 3 cadenitas para levantar nuestra siguiente vuelta, 2 y 3 cadenas. Ahora vamos a tejer 2 puntos altos más en este espacio. Recuerden que la cadena representa un punto alto. Ya tenemos 3 puntos altos aquí. Aquí, en vez de tejer 2 cadenas como en las vueltas anteriores, solo vamos a tejer una cadena de separación. Pasamos al espacio y tejemos 3 puntos altos. Aquí ya tengo mis 3 puntos altos, tejo una cadena de separación, me paso al siguiente espacio y tejo 3 puntos altos, 2 y 3, una cadena de separación, en el siguiente espacio 3 puntos altos, y de esta manera voy a concluir esta vuelta. Voy a cerrar aquí ya esta vuelta, tejo una cadena de separación, cuento 3 cadenas, introduzco mi crochet y cierro esta vuelta con un punto deslizado. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas para levantar vuelta más una cadena de separación. Ahora en este espacio voy a tejer solamente 2 puntos altos. Recuerden que hasta la vuelta anterior habíamos tejido 3 puntos altos en cada espacio. En esta vuelta voy a tejer solamente 2 puntos altos en cada espacio. Un punto de separación, 2 puntos altos en cada espacio, y de esta manera voy a concluir esta vuelta. Ahora sí, ya vamos a cerrar esta vuelta. Voy a contar estas 3 cadenas, introduzco mi crochet y cierro vuelta con un punto deslizado. Tejo 3 cadenas para la siguiente vuelta, un punto alto en este espacio. Aquí ya tenemos 2 puntos altos, y ahora sin cadena de separación vamos a ir tejiendo
2 puntos altos en cada espacio. Aquí tengo ya 2 puntos altos, me paso al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos, y de esta manera voy a terminar esta vuelta. Ahora para la última vuelta vamos a coser este elástico que mide 12 centímetros de largo y de ancho tiene medio centímetro. Lo vamos a coser de esta manera. También, si desean, lo pueden usar las banditas elásticas para cabello del color de lana que ustedes vayan a tejer. Yo tenía este pedacito de elástico y decidí usarlo en este proyecto. Ya que tengamos súper bien rematado, aquí ya solamente vamos a cortar el hilo y lo vamos a colocar de esta manera. Aquí debe quedarnos así, pero antes voy a cerrar esta vuelta. Aquí cuento 3 cadenitas, introduzco mi crochet y con un punto deslizado cierro vuelta. Tejo una cadena para esta última vuelta. Voy a colocar de esta manera aquí el elástico y voy a ir tejiendo puntos bajos. Así. Puntos bajos, cubriéndole en su totalidad al elástico. Así es como nos debe ir quedando. Lo debemos ir tejiendo flojito para que no se nos vaya a encarrujar el elástico. Así, de esta manera. Ay, perdón, aquí solamente es punto bajo, punto bajo, voy al siguiente, tejo un punto bajo y así voy a tejer toda esta vuelta cubriendo el elástico. Ya que tengamos tejido toda la vuelta, cubierto el elástico, nos debe quedar de esta manera. Ahora cerraré esta que es mi última vuelta, así, de esta manera. Ahora solo voy a cortar el hilo y voy a jalar así y ajustar. Y este hilo de aquí lo voy a perder en estas cadenas de acá. Ahora sí, así es como nos debe quedar nuestro gorrito. Vamos a tejer el lazo. Para eso voy a empezar tejiendo 20 cadenas. O también en centímetros pueden tejer 12 centímetros. Tengan las 20 cadenas tejidas. Vamos a regresarnos tejiendo puntos bajos de esta manera. Vamos a tejer toda esta hilera. Ya tengo aquí completado mi primera hilera. Voy a voltear mi tejido, tejo una cadena para la siguiente vuelta y voy a ir tejiendo puntos bajos. Ahora sí, tomando las cadenas completas de esta manera, vamos a tejer hasta tener 6 centímetros de alto. Ya que tengamos los 6 centímetros de alto, aquí vamos a tejer puntos bajos por todo el borde, por los 4 lados. Vamos a ir tejiendo de esta manera todo el contorno de nuestro lazo.
En esta parte vamos a ir perdiendo esta hebra que tenemos por aquí y así vamos a ir tejiendo todo el contorno. Ya que tengamos todo el contorno tejido, aquí simplemente ya vamos a cortar el hilo, vamos a jalar así, ajustar y perder esta hebra que nos ha quedado aquí entre estas cadenas. Ya que esté perdido el hilo, tomamos la mitad y vamos a formar un lacito así y vamos a enrollar con este hilo ajustándolo súper fuerte. Así, de esta manera enrollamos algunas vueltas y de esta manera es lo que vamos a ir formando nuestro lacito. Debe quedarnos algo así. Ahora acá vamos a cortar el hilo, hacer un nudo súper fuerte. Ya que esté hecho el nudo y cortado ya todos los hilos que nos sobren, debemos ya acomodar bien el lazo para ya coserle sobre el gorrito. Lo vamos a colocar de esta manera en esta parte de aquí. Vamos a coserle de esta manera, sujetando la gorrita y el lazo. Debemos pasarlo varias veces para que quede bien sujetado, tanto de arriba como por la parte de abajo del lazo. Y este es el resultado, mis queridos artistas del tejido. Espero que les haya gustado, que se diviertan tejiendo. Cualquier duda, por favor, me pueden dejar en los comentarios, que yo con mucho gusto los estaré respondiendo. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video.